Desde el momento en que te asomas al mundo, observas, imaginas, sueñas, miras al cielo, la tierra, el mar. Te haces preguntas. Desde el momento en que lees y escribes la historia, construyes, compartes y transformas. Dibujas el futuro en tu cuaderno. Creces y crecemos. Tú y yo, nosotros, aprendemos juntos. Bueno, pues si les parece, vamos a comenzar. Muchísimas gracias por estar conectados en esta tarde. Y bueno, pues tenemos nada más ni nada menos que a Mariana Osorio y a Juan Carlos Quesadas. Y también se encuentra con nosotros Ariadne Ortega. Ella es editora de literatura infantil y juvenil en Ediciones Castillo. Y bueno, pues gracias por conectarse. Nos gustaría mucho, porque justo eso estábamos platicando a instantes antes de que abriéramos la sala para ustedes, que pudieran anotar en el chat desde dónde se conectan, de qué escuela son o desde dónde se conectan, de qué lugar de la República Mexicana, pues están ahí conectados en esta tarde. Y bueno, mientras sucede eso, el chat está abierto para que todos puedan escribir y yo le cedo el micrófono a Ariadne Ortega y que ella es quien estará conduciendo esta charla. Ari, buena tarde, bienvenida. Hola, buena tarde a todos. Bueno, creo que de momento, sí, creo que todas son chicas. Hola, muchas gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ya me presento Oscar, yo soy Ariadne y trabajo acá en Ediciones Castillo como editora y hoy estamos muy contentos de contar con la presencia de Mariana Osorio y Juan Carlos Quesadas para esta charla con ustedes y bueno, que nos cuenten un poco sobre sus cuentos que están incluidos en esta colección, bueno, en este compendio que se llama Criaturas. Y bueno, ellos también han publicado pues otros libros con nosotros que igual probablemente conocen o si no, bueno, ya les dará ganas de leer después de esta plática y voy a dar una pequeña semblanza de cada uno de los autores a continuación. Bueno, Mariana Osorio Guzmán nació en Cuba, pasó su infancia en Chile y es mexicana por elección. Y aquí en Ediciones Castillo ha publicado pues ya varios libros, entre ellos Escucha las sombras bajo el palmar, Tal vez vuelvan los pájaros, la primera novela que publicó con nosotros y que además ganó el tercer premio LIB de literatura. Y también un otro libro de cuentos que se titula Las siete vidas de un gato. Estos son los libros de ficción que ha publicado con nosotros. Y bueno, Juan Carlos Quesadas, él nació en la Ciudad de México, bueno, es un autor que tiene demasiados libros de literatura infantil y juvenil. Eh, en la última semblanza que tenemos de él, dice que son más o menos 30 libros de temas muy variados y ha ganado varios premios de literatura en México y en otros países. Y en 2019 ganó el Premio Hispanoamericano Castillo de Literatura Infantil y Juvenil. Le gusta el fútbol y correr. Y bueno, aparte de participar en Criaturas, el libro con el que ganó el premio se titula 3.934 kilómetros y también publicó con nosotros otra novela que se llama Parque Asturias, que es muy bueno, les recomiendo muchísimo las obras de tanto de Mariana como de Juan Carlos, que se aproximen a ellas y si estos cuentos les gustaron, creo que bueno, ahí tienen como muchos elementos que después podrán encontrar, reencontrar y ver de muchas maneras transformados en los demás libros que han publicado con nosotros. Y bueno, para comenzar, bueno, ya nos respondieron un poco en el chat de dónde desde dónde se conectaron. Así es, Ari, mira, no, Sí, están conectados desde Ixtapan, el Instituto Culmen, por acá también desde Querétaro, el Colegio CONI, en la Ciudad de México, y bueno, son las personas que han escrito, y bueno, faltan más, seguramente se verá reflejado en un momento.
Bueno, pues muchas gracias por conectarse. Y bueno, si tienen algunas preguntas que les gustaría hacer, si ya leyeron estos cuentos, que seguro que sí. Y si tienen algunas preguntas en particular, estaría muy bien si las van escribiendo para que empecemos a abrir pues la plática con Mariana y Juan Carlos. Y bueno, mientras eso, mientras llegan sus preguntas, pues a mí me gustaría iniciar la charla, pues bueno, viendo un poco yo como lectora de estos dos cuentos, a mí, bueno, me llama la atención que los dos tienen un título que podríamos pensar que, bueno, que provienen, son títulos como de latín, ¿no? Son rara avis, y bueno, yo no sé pronunciar latín perfecto ni nada, pero el otro cuento es Hic sunt sirenae, ¿no? Que aquí están las sirenas. Em, pues cada uno tiene criaturas diferentes, pero creo que igual podríamos, bueno, podrían ustedes platicarnos si ya han leído el cuento uno del otro, si encuentran algunas pues relaciones, no sé si de dónde proviene un poco la historia de sus cuentos, de algunas obsesiones o cosas que a lo mejor ustedes repiten en su narrativa, en su poética, por qué estas criaturas. Eh, y bueno, sí, sé que pues cada uno hizo su cuento, no sé, que en momentos tal vez distintos, con, pues sí, cada uno en su contexto, pero como lectora, de pronto leyendo estos dos textos me impactó que los dos, o sea, como hay mucha agua, ¿no? Y hay mucho cielo, ¿no? La, la sirena, pues es como así considerada de agua, pero el cuento de Juan Carlos nos lleva a esta explicación, ¿no? También de las aves, de las sirenas. Y por el otro lado, el cuento Rara Avis de Mariana primero nos plantea esto, ¿no? Como un ave misteriosa que es como una criatura, pero todo el tránsito de los personajes humanos es como, pues dado desde el agua, ¿no? Llegan al Pacífico, en búsqueda de algo a unos manglares y tienen como un viaje ahí que podríamos relacionar pues con otras obras literarias, con muchas obras literarias probablemente, pero a mí me vino enseguida pensar en El corazón de las tinieblas y bueno, Moby Dick por el nombre del personaje Ismael, pero pues ahí, ¿no? Agua y cielo y obviamente con el cuento de Juan Carlos, pues no podemos dejar de pensar pues en toda la mitología, pero también en la Odisea y bueno, no sé si algo de esto que comento les gustaría pues empezar a platicarnos, la concepción de estos dos cuentos y qué les da ganas de compartir con los lectores que ya están aquí conectados. ¿Quién empieza? ¿Tú, Juan Carlos, o yo? Como quieras. Oye, si porque quieres, está padrísimo eso que está diciendo Ari, ¿no? Porque a mí tu cuento me encanta, porque es muy evocador de imágenes que me gustan muchísimo. Trae muchas imágenes, es como ir recorriendo cuadros. Eso siempre, las veces que lo he leído, siempre me trae eso. Pero ahorita que Ari dice todo eso, yo no había encontrado, o sea, seguramente en algún plano sí, pero pues sí tiene un montón en realidad, ¿no? De conexiones los dos cuentos, ¿no? pues sí, ahorita decía mucho pues, lo del agua, por ejemplo, ¿no? El mío se desarrolla en parte, tiene que ver con la sirena, pero el cuerpo de agua importante que está ahí es el río Danubio, en el tuyo es el mar, Y pero, un manglar también ¿no? Con canales de agua. pero me llamó mucho la atención ahora que lo releí, tu cuento, porque pues yo tengo una memoria espantosa, lo leí evidentemente pues cuando salió, cuando nos dieron el libro. El mío no lo releí porque lo acabo de releer hace como un mes que tuve otra charla, entonces más o menos lo tenía fresco, pero lo que me gusta mucho es de tu cuento, que es
que ya hiciste también en otro libro, en el otro libro que se llama Del Palmar, Escucha se las escucha sombras. las sombras bajo el palmar. Ajá. Tienes la gracia de, en ambientes de mucha luz, crear temor, crear miedo, crear esa tensión. Regularmente cuando pensamos en historias de terror, pues pensamos en lugares oscuros, pensamos en la noche, pensamos en castillos, pero pues son pocos los escritores que se atreven, digamos, a mostrarnos esos horrores a la luz del día, como tú lo haces en tu cuento. Tú no ocultas cosas, digamos, no te vales de la sombra, de la oscuridad, de la noche, para mostrarnos lo que nos va a asustar en tu narración. Entonces, ese es un valor extraño, no es común encontrar cuentos de horror, cuentos de miedo tan luminosos como este que escribiste aquí para criaturas y como tu otra, es una novela, un cuento largo o una novela chiquita, ¿no? Entonces eso me sorprende y admiro mucho de tu trabajo, porque si mañana yo empezara un cuento de terror, otra vez me iría a las sombras, me iría a la oscuridad, me iría... creo que se necesita cierto oficio para, a partir de la luz, causar terror como lo presentas en este libro. Por ejemplo, ahorita lo estaba leyendo, el asunto de los ojos, de arrancarle los ojos a unos gatos y a un pobre profesor que está ahí. Ese asunto de los ojos, yo no lo metí en este cuento mío, en el de La Sirena, pero es un tema recurrente en mis historias de violencia. Me he dado cuenta en 3 o 4 textos que tengo en que en algún momento alguien pierde los ojos, alguien colecciona ojos, en fin, o sea, este asunto pues ahí nos une y es muy chistoso porque de un lado retratas la luz, pero al mismo tiempo algunos de los personajes que se manejan dentro de esa luz que está en tus cuentos no la pueden ver. Y eso causa al lector pues un cierto terror, a lo mejor después de haberlo leído, a lo mejor durante lo que está pasando, pero eso es lo que también está bien padre, que te queda a ti como lector este mal saborcito de boca en el mejor sentido de la palabra. Qué padre esto que dices, que comentas, porque no me había dado cuenta de eso, fíjate. me estás psicoanalizando, porque está buena la idea de, o sea, ¿cómo es esto? Y sí es cierto, es bastante recurrente este asunto de la luz, ¿no? De la luz, y atrás de eso bien, está el terror como latente, ¿no? Como hay algo que va a aparecer, quizás un poco tengo esa idea ahora que lo pienso, ¿no? Como que la vida es así, tengo esta fantasía de que todo está muy bonito y pácatelas, de repente aparece una cosa horrorosa en la vida, ¿no? Quizás tiene que ver con mi historia. Y pero fíjate que el tema de la luz y la oscuridad y de la sombra, esta cosa como de los opuestos, ¿no? Que están ahí como haciendo un contrapunteo a través de las imágenes, siempre me ha gustado mucho. Y no solo en esa dimensión, sino, por ejemplo, en relación a tu cuento, que yo también había leído la primera vez y ahora lo releí, es también bien interesante esta tensión, ¿no? Que generas entre esta cuestión de si es real o no es real lo que está pasando.
si es de verdad o no es de verdad, ¿no? Todo el tiempo esta tensión permanente a lo largo de la historia, ¿no? De si lo que vieron los niños fue o no fue, ¿no? De si la sirena que está en el acuario es una sirena o no, ¿no? Siempre está ahí, en realidad no se resuelve, y esa tensión me encanta, porque tiene un poco que ver con esto, ¿no? Que hay detrás de una cara, de una situación o de una imagen, ¿no? ¿Qué es lo que muestra una imagen y qué es lo que oculta una imagen o una idea o una experiencia, ¿no? Eso me gustó mucho también, eso me resultó muy interesante, ¿no? Que digo, que en algún lado tiene que ver con esto que dices, pero yo creo que además en las imágenes, cuando hay una historia de terror, en Escucha las sombras bajo el palmar, por eso con Mariana Mendía, que fue quien editó este libro, decíamos que era una novela tropigótica, ¿no? Porque, porque pues es todo el tema gótico, pero en un ambiente tropical, ¿no? Y pues es que los ambientes tropicales también hay fantasmas, oigan, en serio, aunque haya mar y sol, y también hay cosas horrorosas eventualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, no sé. Sí, a mí también me llamó bastante la atención estos paralelismos que encontré justo con lo que es real y lo que no, porque incluso pues los dos protagonistas, o bueno, personajes principales de tu cuento, Mariana, pues son escépticos, ¿no? Son hombres de ciencia, entonces llegan a este lugar como dudando de todas las como advertencias y dudando de su intuición o del presentimiento hasta que empiezan a pasar otras cosas, ¿no? Y en el caso de tu cuento, Juan Carlos, a mí me gustó cómo es como que se va desdoblando, te plantea una situación así de la sirena te empieza a contar y a cuestionar como la humanidad y luego pasa de eso al personaje coleccionista húngaro que te hace dudar de si sí o no es sirena, pero también en algún punto dudas de, o sea, empiezas a dudar de todo, pero cómo se va, como que va confluyendo, así justo como el viaje en el agua que plantea ahí, ¿no? De este viaje del circo en el agua, como que va confluyendo para que cuando van a llegar a tierra, como que ya se une lo que un poco puedes suponer, ¿no? Que va este coleccionista tras ella, pero si es una enfermedad o si no es una enfermedad, en realidad llega un punto en que se vuelve como, bueno, para mí como lectora, como ya no una necesidad de resolver, sino como estas capas que son como estampitas todo el tiempo, en que dices, sí puede ser una chica de 18 o una sirena de 16 o una sirena de 800 años, ¿no? Entonces, creo que como que los dos cuentos plantean esa como cosa delirante entre no creer o sí creer, pero al mismo tiempo, sí, pues todos estos desdoblamientos como, pues muy, pues que te atrapan mucho, ¿no? En la literatura fantástica o de estos géneros. Eh, pero también como estos terrores muy naturales, como lo que mencionabas, ¿no? Lo de los ojos se repite, pero que entonces lo puedes buscar y rastrear. No sé, en el psicoanálisis tiene como toda su historia, pero también no importa, sepas o no, eso es algo que causa en general terror, ¿no? A la gente no nos gusta en general tocarnos los ojos, entonces como que creo que los dos cuentos tienen demasiadas apelaciones como sinestésicas, ¿no? O sea, como que tú puedes imaginar el ruido muchísimo, eh, muchísimo todo el tiempo y en parte el de Mariana sí me hace pensar mucho en los olores y creo que tiene que ver con el ambiente tropical y en efecto yo tampoco había pensado, pero ahí se menciona algunas veces, ¿no? De ese exotismo que se vuelve también terrorífico, ¿no? También con el húngaro vemos esa cosa del esteta que es algo entre sublime, pero también pues terrorífico, grotesco y pues así, espeluznante. Pero bueno, ya creo que tenemos preguntas Hay eh, preguntas, y Ari. pues estaría La primera buenísimo es empezar con ellas.
Sí, muchas gracias. Por acá dicen, ¿qué los inspiró para escribir en este caso sus cuentos? ¿Te parece Mariana primero y después Juan Sí, Carlos? ¿Qué los inspiró? bueno, ese cuento en particular, eh, como que me anidó en mí, digamos, durante mucho tiempo. Después yo durante una época iba mucho a una playa, a la que hace mucho que no voy, y es una playa en donde hay uno de los manglares más grandes que hay por lo menos no sé si en el mundo, por lo menos en Latinoamérica, se llama Chacagua. Y es una playa muy linda que tiene este manglar impresionante, que son varios kilómetros. Y siempre he sido muy asidua soy muy clavada en el canto de las aves. No hay nada que me guste más que en la mañana oír a los pajaritos. Me encanta. Porque además cada época del año trae ruidos distintos, trae sonidos distintos. Los pájaros en esta época, vienen, por ejemplo, los zorzales a la Ciudad de México, ¿no? Que anidan mucho en las jacarandas y tienen un canto muy peculiar. Y otros pájaros, este año he escuchado otro, y soy muy clavada de eso. No tengo muy buen oído en el sentido de que musical ni nada, simplemente me gusta mucho el sonido de los pájaros, de los insectos. Ahora, hace poco, todavía no está publicado, escribí un cuento que tiene que ver con el ruido de los insectos en la noche, etcétera. Y yo creo que todo ese, como que no sé si a Juan Carlos le pasa, pero uno como que junta cachitos de experiencias, de cosas, de deseos, de gustos, y de repente aparecen como en un argumento de un cuento, ¿no? Los gatos y los felinos en general siempre son unos animales que me parecen absolutamente interesantes. Entonces, bueno, aparecieron en este cuento de esa manera, pobrecitos, pero, este, pero bueno, estas situaciones también como el enigma me interesa. Yo creo que la ficción y los cuentos nos permite como explorar enigmas, ¿no? Uno explora enigmas. Y acá el enigma pues, tenía que ver con meterse pues a lo desconocido de un manglar, ¿no? De un ambiente de la naturaleza, ¿no? Es como cuando uno entra a un bosque, ¿no? Pues uno está en medio de un enigma, ¿no? Y es pues, ponerle palabras a eso con una historia me resultó, eso fue una historia que escribí, porque sí han ido en mí mucho tiempo, y cuando tuve el chance de escribirla, la escribí muy rápido porque me había rondado y tenía pedacitos escritos, pero no la había trabajado, ¿no? De ahí viene. Excelente, muchas gracias Mariana por compartirnos. Juan, ¿quieres platicarnos? Pues en mi caso, digamos que este cuento es una afluente de otras historias que he ido escribiendo en los últimos años. Algunos de los personajes que aparecen aquí en otras novelas son más importantes, son protagonistas, o algunos importantes de aquí, allá nada más pasan así como de refiloncito, o sea, como que de algún modo los libros que yo escribo se van juntando en algún puntito, casi siempre hago esa como trampita, para que hipotéticamente se pudiera eh, ir saltando de libro en libro, aunque no son continuaciones ni a veces tienen nada que ver, siempre tienen una puertita abierta a algún otro libro. Y este cuento, pues es como la bisagra entre dos historias eh, que, que ya había escrito, entonces me pareció que era como un buen puentecito para juntarlas. El asunto
de la ambigüedad del cuento de ¿será cierto que es una sirena o nada más es una muchacha que está ahí con las piernas ocultas, con una manta? Lo pongo porque es un poco lo que yo creo. O sea, yo no puedo asegurar que no existan las sirenas y tampoco puedo decir, sí, las sirenas existen, yo vi una vez en Acapulco. Pues no. El título de Hic sunt Sirenae quiere decir aquí están las sirenas, y es una inscripción que se colocaba en los mapas antiguos para determinar que pues por allá, por esos sitios, en esas aguas, pues ya no había nada. O sea, ya nadie había estado ahí. Y colocaban esa advertencia, pues por aquí hay sirenas. Si quieres usted seguir andando por estas aguas, pues cuidado. Entonces, me parece muy interesante esto de que yo sí creo que hay cosas por ahí afuera extrañas que pues no podemos comprender y que no hemos visto y que no conocemos. Y entonces, como no puedo decir si existen absolutamente o no existen, por eso jugué con esta ambigüedad. Y nada más, el detonante fue que cuando yo era chiquito, yo no sé si ahora todavía suceda eso, en algunas ferias ponían así, había pues un carromato ahí, un carro cerrado y así, entonces había un viejillo ahí siempre diciendo, pásele a ver a la sirena, a la mujer que se convirtió en sirena por ofender a sus padres. Y entonces uno pagaba un dinero, 5 pesos o 10 pesos, y pues ya entrabas y veías a la sirena. Nunca entré, o sea, nunca, pues yo creo que mis papás se negaron a que yo cayera en una cosa tan espantosa, pero pues esa imagen la he tenido toda la vida y pues digamos que de ahí fue el detonante para lanzarme a escribir esta historia. Excelente, muchas gracias. Hay otra pregunta que está enlazada a la anterior, esta que han respondido, y preguntan por acá, ¿qué tan difícil, o todo lo contrario, fue encontrar el final de sus historias? Pues ya no me acuerdo. Pero seguro sí. Creo que particularmente en esta historia, si mal no recuerdo, sí había, o sea, había esta cosa que hay, pues hay un engarce entre el principio y el final, ¿no? O sea, hay cierta continuidad, ¿no? Que redunda, digamos, en el misterio de la historia. Que eso es algo que me gusta mucho, que lo he hecho varias veces, como en otras historias que he escrito, donde hay como una especie de pasaje de algún personaje a una dimensión completamente distinta, porque yo como Juan Carlos creo también que no puedo estar segura de si las sirenas existen o no existen. Yo he visto cada cosa que de repente, bueno, un pensamiento más científico diría, no, eso no, pero bueno, eso no existe, eso es tu imaginación o eso tiene una explicación científica, pero nunca me la creo, por más que, nunca me creo que no haya la posibilidad, porque hay muchas cosas que en la vida y en el mundo son inexplicables, ¿no? Entonces estos pasajes, así como que el personaje de repente está en otra dimensión, en otro tiempo, si se acuerdan en Rara Avis, pues de repente el reloj ya no funciona, la brújula, ¿no? Cuando se pierde la medida, ¿no? Humana pues del ser y el estar, pues me encanta esto que el personaje, pues ahí pasa lo imposible, ¿no? Entonces,
Y eso, pues esa, yo creo que ese motor me llevó eventualmente a llegar a un final como el que llegué, que, que creo recordar que en algún momento era un poco diferente al que quedó impreso, pero era muy parecido, pero era mucho más complejo y más difícil en un momento dado, así que tuve que hacer algunas jiribillas ahí para que... Y me gusta mucho cómo quedó, ahora como lo volví a leer y sí, tiene su horror bien plantado, ¿no? Que este pobre, ya, lo que me parece a mí personalmente más terrible de ese cuento es que no pueda hablar. Y es terrible. Que salga el crank, 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 ¿no? Eso es así como... ah. Y luego también me quedé pensando, nada más como paréntesis, que claro, hay algo muy, por un lado está el canto de las sirenas, ¿no? Y en este cuento también hay hay un canto, que es el canto del ave, que es también como el de las sirenas, ¿no? Que era muy, ¿no? Era un canto que bueno, a Ulises ¿no? Y los marineros se tiraban al mar porque era muy atrapante, no sé, muy, era un imán, pero también tenía su lado terrorífico, ¿no? En fin, eso es una cosa que pensé ahorita, pero bueno, eso era para decir que el final siempre es difícil. Yo cuando escribí ese cuento estaba como pasando una época en la que no me importaban tanto la redondez de un texto. Ahora, de 2 o 3 años para acá, trato de que los finales sean más cerrados. Regularmente yo siempre he dejado los finales como muy abiertos, porque pues me gustan las historias cuando yo leo un libro o cuando veo una película en la que yo también tengo que aportar algo para eh, terminar de construir esa historia como espectador, como lector. Entonces, a la hora de escribir, me gusta también retar un poco a los lectores para que ellos terminen un poquito por mí esas historias. Entonces, al ser en este caso un final abierto, pues no fue técnicamente tan complicado, porque pues nada más tenía yo, digamos, como las dos historias que van llevando el peso de la narración, van avanzando, avanzando, hasta en un momento en el que se van a juntar, pero no se juntan, y entonces a mí me quita, digamos, un trabajo como escritor, un trabajo técnico, pero no es que no lo haga por gusto, sino lo hago porque, como les digo, me parece que a veces hay textos que no deben terminar de una manera tradicional. Últimamente, como les digo, estoy haciendo cosas un poquito más tradicionales que terminan eh, eh, pues, pues así como más lógica. Pero pues no, digamos, en este caso no fue tan complicado el final. Para mí fue más complicado, fue lo que quedaba en medio del cuento, toda esa atmósfera que iba yo construyendo y estas dos historias que iban caminando paralelamente. Excelente, Juan Carlos. Gracias por compartir. Acá nos preguntan en el chat si tienen el número de historias que han escrito, el número de libros que han hecho. Más o menos, a ver, no son muchos los míos. Publicadas tengo 5 novelas, entre ellas la novela corta de cuento largo, novela corta que mencionó Juan Carlos, un libro de cuentos y otros libros que son de temas de mi otra profesión, porque yo también soy psicoanalista, pero creo que son esos más o menos. Son como 8 libros, 9 por ahí. Ok, muchas gracias, Mariana. Juan Carlos.
y yo tengo pues un chorro, como 20 más o menos propios, entre libros de novelas y cuentos, y como otros 8, digamos, como este libro en el que participo junto con otros escritores, con otros ilustradores. He tenido la suerte de poder estar en varios libros, acompañado con otros colegas. Entonces, digamos que si junto unos y otros, pues ya deben estar muy cerquita de los 30. Ok. Son un montón. Ya te quiero Bueno, alcanzar. Yo quiero sí, ser como tú. pero unos son chiquitos, o sea, no se imaginen que son libros gordos así de 489. No, hay unos muy pequeños que a lo mejor tienen en realidad como de texto, pues un poquito más que un cuento, 8, 10, 12 páginas. No soy un escritor que escriba libros muy gordos. Digamos que los míos son medianitos a flaquitos. Okay. Ok, perfecto. Hay un par de preguntas más. Bueno, por acá hay una que dice, ¿qué personajes serían del cuento que escribieron? Hablamos de criaturas. Bueno, en el caso de cada quien, ¿no? El de Mariana o el de Juan Carlos. ¿Qué personaje sería? Yo, ¿qué personaje sería? Pues yo creo que, o sea, ¿cuál me gustaría ser en esto? O sea, si pienso en el cuento, pues uno de los pescadores que no se fue a pescar con ellos. O el pájaro, ¿no? Que le traen su comidita a su casita. Pero en realidad creo que como escritor o escritora, uno es todos los personajes del cuento, que eso es bien interesante, ¿no? Es como el sueño. En el sueño uno es todos los personajes, pues del sueño que tiene, los buenos y los malos, los que a uno le gustan y no le gustan, pues uno es todos. Está en un campo ahí raro, ¿no? Igual los cuentos, pero pues no es consciente eso, ¿no? Pero si a mí ahorita, Mariana, pues sí, yo querría ser pues sí, yo creo que o el ave malévola, que es muy privilegiada, o, o uno de los pescadores que no fue a la pesca. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahí está la respuesta de Mariana. Chicos, Juan Carlos, ¿qué personaje serías y por qué? Yo sería el profesor Avilés del cuento de Mariana para que me arrancaran los ojos y ya no hubiera cosas tan horribles que están sucediendo en el mundo. Eso es cierto. No estaría tan mal. No, pues de mi cuento yo sería la sirena también, así como Mariana escogió un poco la criatura. Yo creo que también me gustaría ser la sirena, siempre y cuando fuera sirena y no fuera humana. Porque pues mi sirena que planteo en ese texto pues tiene muchos años, ha visto muchas cosas, ha viajado, entonces pues me gustaría ser ella, yo creo. Pero si fuera humana, si viéramos que no es una sirena, sino que es una simple trabajadora de un circo ambulante, pues no me gusta, a mí los circos no me gustan, me dan como tristecita, entonces a lo mejor me gustaría ser pues, el coleccionista, así el viejillo ese que tiene como medio su casona oscura y misteriosa. Yo creo que ese, aunque pues es un personaje malo, pero pues ya me pusieron a escoger, pues escogería. Pues sí. Muy bien, ahí está, chicos, ya nos han respondido. Ari, creo que hay un par de preguntas más cargadas hacia el final. ¿Quieres compartirlas? Sí, sí, claro. A ver. Bueno, hay A ver. varias, se están cargando más. Sí, son varias. A ver, bueno, una pregunta es, ¿qué tan cansada es ser escritor? ¿Es una buena idea estudiar literatura? Bueno, ya a ver, nos contestan, porque bueno, no necesariamente tienen que estudiar literatura para ser escritores, pero bueno, a ver qué nos dicen Mariana y Juan Carlos. Pues sí, yo no estudié literatura. Aunque empecé a estudiar literatura en algún punto, pero no me seguí por ahí, estudié otra cosa, a la cual también me dedico, pero
¿Qué tan cansado? Bueno, yo amo ser escritora, me encanta escribir. Cuando paso mucho tiempo sin estar escribiendo una historia, ¿no? Sin estar metida en una historia que estoy construyendo, que estoy creando, pues siempre estoy a punto del divorcio, de que me corran de mi casa, porque necesito escribir. Es algo que me da mucha alegría y me anima y es un proyecto en el que uno se involucra de manera muy intensiva, ¿no? Y entonces, pues sí, yo creo que es difícil vivir de la escritura, salvo que uno se convierta. ¿Estamos ahí? ¿Me Sí, escuchan? Sí, sí, sí. Ah, es Sí, que sí. me desapareció la imagen, pero bueno. ¿Sí me ven? Sí, sí, sí te vemos. No sé por qué pasó, pero no los veo. Ah, ya, ahí está. Y entonces, nada, pues yo sí creo que, mm, pues no sé por qué nos preguntan si es cansado o no, pues todo trabajo lleva su esfuerzo y uno también se cansa, pero no es lo mismo cansarse por un trabajo que a uno le gusta hacer que cansarse por un trabajo que a uno no le gusta hacer, ¿no? Entonces sí, piénsenle bien, chavos, dedíquense a algo que les guste mucho hacer. Yo siempre digo eso, que les encante hacer. yo ahorita no veo a Mariana, la oigo muy bien, pero no la veo, pero no sé si sea por un asunto Eh, de... yo A los ver, veo a los dos. vamos a Ah, revisar. Sí, yo también los veo a los dos, pero a ver, ahorita vamos a arreglar esto. A ver, Juan. pues Eh, en mi caso, ni siquiera puedo decir que el escribir sea un trabajo. Yo siento que yo soy una persona sin trabajo y eso es muy bonito porque, pues como hago lo que me gusta, que es escribir, pues no siento yo que vaya trabajando. Yo ahorita, por ejemplo, que tengo esta reunión con ustedes, que en algún sentido es una reunión de trabajo, pues no estoy trabajando, estoy muy contento, platicando con lectores, platicando con una colega, con una amiga editora. Entonces, es, es el trabajo más maravilloso del mundo, yo creo. Como decía Mariana, es difícil sobrevivir bien, pero también creo que es difícil sobrevivir bien en cualquier otro trabajo del mundo. O sea, yo creo que lo que tienes que hacer es tratar de hacerlo lo mejor posible y entonces puede funcionar. Yo sí recomendaría a quien se quiere dedicar a la escritura que lo tome como una posible salida laboral. Claro que en un futuro los chavitos que ahorita nos están leyendo, escuchando, no necesariamente creo que dentro de 15 o 20 años se vayan a escribir libros exactamente en este tipo de formatos, y libros como los conocemos en papel y todo eso, pero se van a tener que contar historias. Las historias acompañan al hombre desde el primer hombre hasta el último día de la humanidad. Alguien en un cuadernito va a estar apuntando a algo o haciendo un mensaje de voz o quién sabe qué vaya a suceder. Las historias se tienen que contar. Por ejemplo, este asunto de la pandemia que hemos vivido ya desde hace 2 años, alguien la tiene que contar, se va a tener que contar y la van a contar los chavitos que la vivieron cuando tenían 10 años, los viejitos que tenían 90 cuando empezó, los de mediana edad como nosotros. Se va a tener que contar y va a quedar para las generaciones futuras. Entonces, la escritura es un trabajo eh, que creo que necesario, divertido, sí a veces cansa, porque sí de pronto tienes que estar muy concentrado. Y quisiera retomar tantito el inicio de la pregunta, decían que si vale la pena estudiar literatura. La escritura como tal no se estudia, o sea, no, el escritor es otra cosa, o sea, puedes estudiar, ser doctor y ser escritor, puedes ser psicólogo, puedes ser pintor, puedes ser mecánico, puedes ser taxista, o sea, incluso recomiendo tener un oficio alterno. Si yo quiero escribir,
mientras empiezo a funcionar bien mi oficio, mientras empiezo a ganar dinero, me empiezan a conocer, poder trabajar en alguna otra cosa. Entonces, el estudiar no va exactamente ligado con la literatura. El escritor tiene que leer mucho, pero no es que tú te gradúes de escritor. Ah, yo fui a la universidad y ahí me dieron mi título de escritor. No, el escritor se hace leyendo y escribiendo. Y como en el caso de Mariana, puedes tener un oficio alterno, lo cual me parece maravilloso. En mi caso yo no lo tengo. A veces me da miedo, digo, bueno, y si un día ya no se me ocurre qué hacer, pues quién sabe qué vaya a pasar. Pero entonces no necesariamente te haces escritor en una escuela. Muchas gracias. Aquí un poco ya también nos respondieron más o menos otras de las preguntas que son, ¿qué consejo le darían a alguien que quiere ser escritor? Creo que un poquito están aquí dando algunos consejos. Nada más daría un consejo más rápido a eso, leer como loco, incluso más que escribir. Leer, porque no puede haber un escritor que no lea. Es imposible. Es como si fuera un jugador de fútbol que no hace ejercicio. Pues no, tengo que hacer ejercicio y ya con este cuerpo que tengo puedo jugar fútbol. Lo mismo sucedería con el escritor. Hay que leer. Leer y vivir. Muchas gracias. Y bueno, a ver, hablando de la vida, ¿desde cuándo iniciaron a escribir? ¿Desde cuándo empezaron a escribir? ¿O desde cuándo? Sí, esa es la pregunta. ¿Desde qué? Si Pues, tienen recuerdos de cuándo empezaron a yo escribir. aprendí a escribir con Plaza Sésamo antes de entrar a la escuela. Es neta. Yo vivía en Santiago de Chile y tenía 5 años, 6, antes de los 6 años, como 4 y medio, 5, y yo veía Plaza Sésamo. Y me encantaba. Era un Plaza Sésamo de otra época, digo yo. Pero ¿sería el mismo que aquí había? ¿O era un Plaza Sésamo chileno? Yo creo, no sé, fíjate, no ¿Cómo lo tengo idea. recuerdas? No sé, pero me acuerdo que yo veía Plaza Sésamo y que me fascinaban las letras. O sea, a mí las letras, desde el momento uno, fue un amor a primera vista. Porque la letra me parecía increíble que cuando juntabas las letras, hacías una palabra, sonaba y venía una imagen. Me parecía absolutamente, y me sigue pareciendo absolutamente maravilloso, que con las poquitas letras que tenemos podamos nombrar tantas cosas, ¿no? Entonces, pues yo aprendí, en cuanto aprendí a escribir, empecé a escribir. Soy una escritora que empezó a publicar ya más veterana, pero porque mi primer libro así mío, de mi autoría, lo publiqué como a los 41 años, pero siempre escribí desde muy chiquita. Pero desde chiquita, sí, en esa historia de Plaza Sésamo, ¿hacías tus cuentos? No, así no. Pero empecé escribiendo poesía de niña. Es que yo lo primero que escribí fue poesía, muy niñita, porque empecé a leer muy rápido. Yo llegué a la escuela y ya sabía leer y sabía escribir. Entonces, era como algo que, como muy a favor que tenía. Entonces, claro, los maestros y la gente me estimulaba mucho esa parte porque era como una fascinación que yo ya iba como, ¿no?, encarrerada. Y empecé a escribir poesía de niña, y luego en la adolescencia y en la secundaria y prepa, ya en México, seguí escribiendo poesía. Cuento, narrativa, empecé a escribir más, o sea, escribí ensayo, pero narrativa empecé a escribir después de en los 20 largos empecé a escribir. Ahí empecé una novela que acaba de salir publicada, que es, curiosamente, la primera que empecé a escribir es la última que he publicado hasta ahora, que se llama Cuando llegues al otro lado, que está en Grijalbo. Pero esa novela fue mi primera escritura. O sea, llevo toda la vida en realidad escribiendo, o sea, intentando contar historias, ¿no? Porque me gustaba mucho escuchar historias y leer historias. Y había una biblioteca en casa de mis padres donde nos movíamos, porque siempre nos estábamos moviendo de un lugar al otro. Siempre había algún libro. Podía no haber qué comer, pero siempre había libros. Y eso, pues,
Siempre he dicho que los libros me han salvado la vida varias veces. Entonces, bueno, pues no es algo que se suelte tan fácilmente. Y sí me ha acompañado, ¿no? ¿Y tú? Pues yo empecé a escribir también de niño, como por ahí de los 10 años. Tengo un librito con 3 cuentos, bueno, no un librito, un folder que tiene 3 cuentos que yo hice y tienen fecha, debo tener 10 u 11 años, pero eran así como que me robaban las historias de las películas que veía, por ejemplo, King Kong, que salió por esa época, Encuentros cercanos del tercer tipo. Entonces agarraba esas cosas que veía ahí y pues me las fusilaba prácticamente así. El chango, pues no era un chango, sino era un marciano gigante, pero pasaba exactamente lo mismo. Claro. Y ahí lo tengo, los 3 cuentitos, y pues no están tan mal, o sea, sí tienen una cierta lógica. Luego ya lo abandoné. De algún modo en mí seguía la vocación de escribir, pero como muy subterránea. Me gustaba leer algunas cosas y así, pero no era así, oh, quiero ser escritor. Y ya como a los 17, 18, les empecé a escribir poemas de amor a mis novias, unos poemas espantosísimos, pero pues ya era una forma como de irte soltando y de lograr algún tipo de reacción, y ahí lo leían y, ay, qué bonito, y así. Y entonces ya de ahí un amigo leyó mis poemas, me dijo que no estaban tan malos, pero pues sí estaban bien feos, pero pues, no le parecieron tanto, y me recomendó que fuera a la escuela de escritores de la SOGEM. Pues me fui y me dieron chance de entrar, entré y pues ahí cambió mi vida radicalmente. Me di cuenta entonces que sí quería ser escritor, que había muchas posibilidades, porque uno piensa que pues solo puedes escribir así como novelas o cuentos, y pues no, puedes escribir para la televisión, para el cine, para el radio. Ahora incluso el internet tiene muchas posibilidades, guiones para cómics, guiones para películas, en fin. Ahí me di cuenta que podía hacer lo que yo quisiera, y pues cambió mi vida, y conocí pues a los grandes amigos de mi vida y a Ana Romero, que es una de las autoras de estos cuentos, que es mi esposa. De hecho, ahorita estoy en su cuartito donde ella trabaja porque no está, y me pareció que estaba más bonito que el mío, entonces me vine aquí para trabajar. Y bueno, pues ahí la conocí a ella, a Ana, y como les digo, la escritura pues también para mí cambió mi vida. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, el tiempo se nos va acortando y voy a tratar de juntar algunas preguntas. Nos preguntan por aquí, ¿cuánto dura su proceso de creación? Y otra que podría vincularse dice, ¿qué tipo de estrategias utilizan para escribir? Entonces, no sé si les parece bien juntar estas dos preguntas, si tienen algunas estrategias que compartir, y entre esas estrategias supongo que estaría el proceso de documentación, ¿no? Pues yo creo que cada historia tiene su propia exigencia, esa es mi experiencia. Pues sí, cuando uno va a escribir, hay historias que exigen más documentación, ¿no? Porque son como historias que tienen que ver con sucesos, ¿no? Puntuales, más allá de que uno les abone mucha fantasía y mucha imaginación. Pero cada historia, en mi experiencia, cada libro, cada historia ha sido un viaje, ¿no? Sí tengo algunas estrategias, por ejemplo, cuando me atoro en la historia y no sé qué sigue, yo soy mucho de escribir historias largas. Un gran aliado para mí es ir a caminar. Me voy a caminar, camino todos los días, y mientras camino siempre hago el chiste de que yo escribo mis novelas caminando, porque me llevo una libretita y una pluma y pues son puros garabatos, porque luego ni yo les entiendo porque lo escribo mientras voy caminando, pero en realidad no escribo la historia como va a quedar, sino que escribo algunas ideas, imágenes, y la caminata muy rápidamente me destraba
destraba las historias y ya luego llego y me siento a escribir y ahí ya tengo las imágenes, ya sé por dónde va y ahí ya trabajo con el lenguaje, ¿no? Ese es, digamos, esas son las herramientas que yo uso. Necesito estar en silencio, nadie alrededor, cero, yo no puedo escribir en un café, no, tiene que, si de preferencia está mi casa vacía, mejor. Nada de música, nada, ningún celular lejos, necesito estar muy concentrada, si no, no puedo. Pero soy yo, porque seguramente Juan Carlos tiene otras estrategias y otras maneras. Pues no, no muy diferentes en cuanto al aislamiento y al estar encerrado y al no oír ruidos. Mucha gente, incluso diría que es muy común que escriba oyendo música. A mí me gusta mucho la música y cuando lo he intentado me empiezo a enloquecer, así me empiezo a sentir mal físicamente, porque no puedo, tengo que estar así como completamente concentrado. A veces en un café puedo salir y si no hay música, cosa cada vez más extraña, porque pues ya pues, en casi todos los lugares siempre hay música, como si no pudiéramos disfrutar el silencio. Si hay silencio, puedo más o menos trabajar. El problema es que llega alguien, empieza a hablar y uno como escritor es muy chismoso y entonces tratas de estar viendo a ver de qué están hablando, a ver si te puede servir para una historia, de pronto cuentan cosas interesantes, o luego cuentan unas cosas horribles, pero que pues ya no puedes, o sea, ya una vez que te clavaste en eso, ya no puedes huir de eso. Entonces sí, pues yo también suelo escribir muy concentrado, regularmente en mi casa, y me cuesta trabajo agarrar el toro por los cuernos. Entonces es como el ejercicio. A mí me gusta mucho correr. Entonces, si logro empezar a correr una temporadita, pues me es más fácil al siguiente día levantarme y irme a correr. Lo mismo con la escritura. Entonces trato de no dejarla nunca para no perder, digamos, la condición física de la escritura. Pero luego pasan de pronto semanas por alguna razón, viajes, no tienes la historia bien definida, algún problema en la vida. Entonces, volver a agarrar el ritmo, híjole, es bien complicado, pero mi estrategia para escribir va a sonar una tontería, es escribir, sentarme a escribir, agarrar el toro por los cuernos, decir, no te paras de este escritorio si no más o menos perfilas algo. Exacto. Ok, muchas gracias por las respuestas. Bueno, el tiempo se nos está, ya llegamos al tiempo y no sé si nos vaya a cerrar el Zoom, la sesión. Entonces, bueno, quisiera agradecerles muchísimo a todos ustedes por conectarse, por las preguntas, por leer el libro, pues por estar tan interesados en qué hay detrás de la escritura y la vida de los escritores. Aquí se nos quedan varias preguntas en el tintero, como por ejemplo, ¿qué libros tienen publicados y cuáles recomiendan? Un poquito al inicio de la sesión comentamos, pero bueno, Oscar, perdón, te interrumpí, dinos. Son tres preguntas las que quedan en realidad en el chat. Si quieres hacerlas, aprovechamos para no dejarlas ¿Sí? sueltas. Ok, vale, Adelante, perfecto. por favor. Muchas gracias. Bueno, ¿qué libros tienen publicados y cuáles recomiendan? ¿Cuáles de sus libros quieren recomendar? La siguiente pregunta es, ¿algún libro de los que ustedes han escrito está dirigido a algún suceso específico de su pasado? Y la tercera pregunta, que se me hace súper, súper fuerte, bueno, difícil de contestar, pues es, ¿cómo puedo saber si tengo talento para escribir? Creo que eso nos daría para un Zoom completo aparte, pero bueno, ustedes díganos que nos pueden comentar sobre estas preguntas y pues sería genial tener otra sesión para contestar más a profundidad, ¿no? Pero pues muchas gracias por seguir contestando y por quedarse todavía por aquí con nosotros. ¿Cuál era la Yo, segunda? La segunda es, ¿algún libro bueno, alguno de tus libros está enfocado, dirigido, aquí dice,
a algún suceso de tu pasado. O sea, como si yo entiendo que la pregunta es si alguno de sus libros está vinculado con una situación de sus pasados, ¿no? Muy bien. Nada más rápido, a mí me da pena recomendar un libro mío, entonces, pues ahí si se los encuentran y les gustan, pues que lo compren, pero pues hay muchos libros, pues, o sea, como para que yo les diga, ay, mi libro está bien bueno, pues hay miles de libros, podemos ver ahí en casa de María cientos de libros, acá hay otros libros, entonces, lee, yo les recomiendo el libro que te interesa, que digas, vayas a la librería y digas, ay, me gusta el título, me gusta el autor, creo que este tema me puede interesar, y ese es el libro que tú necesitas, yo creo. La otra pregunta, la respondo rápido y ya luego tú respondes tu pedacito. Pues sí, todos mis libros cuentan algo mío. Incluso La Sirena, por ejemplo, puede ser que esté hablando de mi persona, de algo que me pasó en la niñez, de algo que me pasó la juventud, en fin, o sea, de algún modo la escritura es como abrirte para que te puedan observar más o menos quién eres tú. Yo creo que se puede más o menos saber quién es una persona a través de lo que ha escrito. Entonces, sí, no te podría decir un hecho específico, pero sí, evidentemente hay cosas de mi vida, muchas, que están en los libros. Muy bien, gracias. Tú, Mariana. Yo creo, coincido con la respuesta, está muy difícil decir, ay, te recomiendo mi libro. No, yo creo que es pues lo que también creo, en la época en que, digamos, yo ya me paraba frente a la biblioteca de mi padre a leer, ¿no? A elegir un libro, no hay un momento más apasionante que pararte frente a una biblioteca y decir, ¿y ahora qué voy a leer? Así como, ¿no? Uy, qué rico, ¿no? Pues no había ningún tipo de diferencia entre literatura para adultos, para niños, para jóvenes. Entonces, y como no me censuraban, yo agarré todos los libros y, claro, había temas prohibidos de los que me fui ilustrando a través de esa biblioteca. Yo creo que eso también me hizo una gran lectora. Así que, pues agarren los libros que se les antojen, lo que tengan que investigar, averiguar, saber y conocer y querer. Pues el libro que los atrape, ese es el libro, no importa lo que diga el escritor o el crítico literario o la prensa. Es el libro que tú leíste y con el cual te encontraste. Y yo también concuerdo con Juan Carlos de que todos los libros de uno hablan finalmente, que uno escribió, pues hablan de en algún aspecto hablan de la propia autobiografía, ya sea consciente o inconsciente. Incluso aquellas cosas que uno ignora de sí mismo de repente aparecen en los libros y dice, ay, ¿y esto de dónde salió, no? Pero bueno, yo sí tengo un libro que sí es como explícitamente tiene un toque autobiográfico, que es Tal vez vuelvan los pájaros, porque ese sí hice una reconstrucción de una experiencia de vida que tuve en la niñez. Y lo ficcioné. Entonces sí tiene, digamos, un rastro importante de autobiografía, ¿no? Tal vez vuelvan los pájaros. Y luego, claro, me quedé pensando en la pregunta que alguien hizo, que no me acuerdo el nombre, sobre el talento, ¿no? ¿Cómo saber si uno tiene talento? Pues yo creo que todos lo estamos averiguando, ¿no? Pues quién sabe. Eso no hay garantías de nada. Y habrá veces escrituras que a uno le salen súper bien y hay unas que a uno le salen no tan bien. Y pues decía alguien por ahí, alguien muy querido, un día me dijo, pues el talento es la capacidad de demostrarlo. O sea, para saber si tienes ese talento, pues tienes también que arriesgarte, ¿no? Echar mucho a perder, explorar, sin miedo, ¿no? Porque además, pues finalmente, siempre se tiene miedo, pero esas exploraciones son grandes aprendizajes también, ¿no? O sea, y además también quién define si uno tiene talento o no, ¿no? Exacto.
Sí, O sea, sí, ¿quién va a ser el juez? ¿Quién Si va a fuera una carrera decirlo? de los 100 metros planos, pues el que llega primero, pues es el mejor corredor. No puede ser, yo llegué en el lugar 10, pero soy el mejor corredor. En la literatura sucede así. Hay dos casos rápidos que voy a mencionar. El de Fernando Pessoa, es un escritor portugués, uno de los grandes poetas del siglo Maravilloso. XX, y Herman Melville, el autor de Moby Dick. Los dos murieron sin saber que su obra había trascendido lo más mínimo. O sea, si ahorita aparecieran aquí, ellos no tienen ni idea de los escritores que fueron, que después fueron, que con el paso del tiempo descubrieron las cosas que Melville medio vivía de escribir, pero era un escritor, digamos, del montón. Pessoa definitivamente no había publicado más que 2 o 3 cositas. A ellos les sorprendería mucho, al autor de Moby Dick, si ahorita apareciera en una librería, y Moby Dick, ¿cómo es posible? Una novela que todos sabemos, la hayamos leído o no, de qué trata, que cambió de algún modo la literatura, que es un clásico. Y en su momento, pues nadie se dio cuenta o nadie calificó, este señor Melville tiene talento, este señor Pessoa tiene talento. Y lo mismo puede pasar con un escritor de hoy en día. A lo mejor el gran escritor del principio del siglo XXI, nadie lo pela al pobre y ha vendido 3 ejemplares, y dentro de 200 años va a ser como Cervantes y Shakespeare. Y al revés también, ¿no? De repente escritores que en Claro, su época son hiper bestseller y venden, después no hay ni quien sepa quiénes eran, porque de repente es como que se apagó el fueguito, ¿no? Es muy relativo todo eso, quién sabe. sí, depende también lo que cuentes. Entonces, yo creo que si te gusta, también es claro que, pues si todo el mundo no te publican, te desprecian, te insultan, o sea, pues sí, a lo mejor sí quiere decir que no tienes un gran talento para el día de hoy, pues te puedes ir medio dando cuenta, pero no es algo que tenga que quitarle el sueño a quien se quiere dedicar a la literatura, De o a la acuerdísimo. pintura, o a la Lo que danza, o a sea. cualquier cosa. Sí. Sí, y bueno, ahí un poco quisiera agregar algo de lo que acaban de comentar, y retomando lo que dijeron hace rato, ¿no? Muchas veces, a lo mejor, pues lo intentas, escribes, pero igual, como dijeron Juan Carlos y Mariana, leer muchísimo, porque a lo mejor tú dices, no, yo quiero que me publiquen mi novela en esta editorial, y mandas tu novela muchas veces y te dicen, no, no la podemos publicar, pero a lo mejor no has leído los libros que publica esa editorial, ¿no? Entonces, y leer y leer y leer te va a permitir también ver hacia dónde puedes tú si quieres publicar, que ahora hay muchas maneras de publicar, hay autopublicaciones, hay muchas maneras, pero pues sí, como que yo creo que es un tema muy, o sea, no hay como quien diga cuál es el talento, pero comparto mucho lo que Mariana y Juan Carlos nos han compartido y creo que, bueno, desde el punto de vista de la editorial, pues sí, podemos decir que el gran consejo es leer y leer y leer y leer, porque así pues pasan muchas cosas, ¿no? Pues muchas gracias por todas sus respuestas y por todas sus preguntas y por estar acá con nosotros. Oscar ya nos puso aquí en el chat la sinopsis que pidieron varias veces. Sé que quizá algunas preguntas no se ahondaron tantísimo o algunas que eran muy parecidas, pues las brincamos, pero bueno, ojalá que haya oportunidad en otro momento de retomar esta plática y si no, bueno, pues ya espero que lean más libros de Mariana, bueno, cuentos, libros, novelas, lo que sea de Mariana y de Juan Carlos. Nosotros ya les platicé al principio, tenemos varios de sus libros publicados. Pueden entrar a la página Ediciones Castillo y ahí verlos. Si ellos no quieren mucho recomendar sus propios libros, los comprendo, pero bueno, yo sí podría súper recomendarles pues todo lo que tenemos publicado de ellos en Ediciones Castillo, pero igual si quieren como que para introducirse más, en el caso de Mariana yo les recomendaría muchísimo Las 7 vidas de un gato, porque pues son relatos y no los tienes que leer así en un orden en específico.
Y de Juan Carlos les súper recomiendo Parque Asturias, que me parece que tiene, o sea, todas las coincidencias y todo lo que arma ahí es maravilloso. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Oscar, no sé si quieras agregar algo más y les agradecemos de verdad muchísimo su tiempo y todo lo que han compartido, tanto ustedes alumnos como ustedes escritores. Nada, pues igualmente en el chat pusimos la liga del catálogo, bueno, el libro por supuesto de criaturas y el catálogo si alguien quiere darle una mirada y puede ver más libros, tal como menciona Ari, por ahí van a encontrar varios títulos tanto de Juan Carlos como de Mariana para que puedan igual darles una mirada. Búsquenlos también en el Facebook de Castillo, hay varios book trailers para que se den una idea de los otros libros que tienen estos dos grandes autores. Y nada, bueno, pues más que agradecer por su tiempo, por su espacio y por supuesto a Mariana Osorio y a Juan Carlos Quesadas por esta tarde que nos han regalado y por compartir todas sus experiencias y sus historias. Y bueno, pues estamos pendientes de lo que sigue, porque bueno, seguramente nos harán imaginar y nos harán soñar y nos harán ahí de pronto asustarnos si es que es terror, Sí. enamorarnos si es que es novela. Entonces, no sé si algo quieras decir algo, Mariana, Juan Carlos, y con esto cerramos. Pues agradecer mucho la invitación y a las chicas, los chicos, les chiques que andan por ahí, pues habernos leído, ¿no? Eso, y que me alegra mucho estar con Juan Carlos aquí. Y Saludos a ojalá Ana. la próxima vez sea la vida real, porque, Ojalá pero bueno, ya algo es algo. algo es algo. Y gracias a Oscar, a Ari y a Pilar. Gracias a Al ustedes. contrario, a ustedes, Mariana, Pues sí, por yo su también tiempo y por su agradecerles buena disposición. a todos ustedes y Siempre como es un les gusto digo, pues verlos. ojalá este tipo de charlas son muy buenas porque nos permiten llegar a lugares muy lejanos que a lo mejor no podríamos estar al mismo tiempo, evidentemente, en Querétaro y en el Estado de México, pero también está padre el contacto humano, entonces ojalá poco a poco vayamos encontrando un equilibrio en este tipo de reuniones. Pero pues muchas gracias por la invitación y por las preguntas. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias entonces a todos ustedes. Sean felices, cuídense mucho. Y a nombre de Ediciones Castillo, les damos las gracias por haberse conectado a esta sesión de Tú y el autor. Hasta pronto. Adiós, Adiós. gracias.